con todas tus ganas, con toda tu fe. ¿Habrá alguien que ha venido con fe en esta tarde? Eso, muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos a la catedral, bienvenidos a este servicio de milagros. La verdad que estamos muy contentos de poder estar en este lugar, confiando y esperando que Dios haga algo en favor de nuestra vida, ¿sí? Decirle que está a tu lado, hoy cree que Dios algo va a hacer. Hoy cree que algo Dios va a hacer en favor de tu vida. ¡Claro! Porque esa es la actitud que debemos tener cuando llegamos a un lugar como este. Seguramente hay gente por primera vez. He estado saludando a algunos que están por primera vez. Bienvenido. Espero que se sientan como en casa. Pero le vamos a decir lo que dice el pastor Denny, pero no me abra la heladera. ¡Oh! Así que estamos contentos. Saludamos a los que nos están escuchando a través de la 99.1 FM La Catedral. Sí, estamos transmitiendo en vivo, y también a aquellos que nos miran a través de YouTube como La Catedral Plus y en Facebook como La Catedral de la Fe. Y si están expectantes ahí esperando por un milagro, crean que hoy Dios lo puede hacer. ¿Sí? Abra su Biblia en San Marcos capítulo 10. Me gustaría, por los próximos minutos que tengo por delante, compartir una palabra que le puedo asegurar que nos va a animar a confiar. Creo que cuando leemos la Biblia y vemos los pasajes o los capítulos en los evangelios, podemos ver que uno de los propósitos que Dios tenía no solamente era salvar al mundo o a la humanidad de sus pecados, sino también ayudar al hombre. Cuando hablo de hombre y mujeres en medio de sus necesidades. Cuando Jesús le tocó caminar por esos 3 años y medio en su ministerio, a lo largo de todo Israel y también en las ciudades aledañas, podemos ver que la gente se agolpaba y lo seguía porque veía que Jesús hacía las señales que se habían declarado en el Antiguo Testamento que haría el Mesías cuando llegara aquí en la tierra. El plan de Él es ayudarnos. Vuelvo a repetir, el plan de Él es ayudarnos en nuestras limitaciones. Porque como seres humanos tenemos limitaciones. Todo quizá está bien y funciona bien en nuestra vida, en nuestra casa, hasta que quizá en algún momento de nuestra vida golpea la enfermedad en nuestra casa y ya en nuestra casa ya se pierde la paz, ya nuestra cabeza está en otro lado, ya se pierde la tranquilidad, ya no podemos dormir porque ya nuestras fuerzas se concentran en ver cómo podemos solucionar ese problema quizás de enfermedad que está golpeando nuestra casa. Y no está mal que vayamos a los médicos porque los médicos están permitidos por Dios para que nos ayude, la ciencia está permitida por Dios para que nos ayude. Pero ¿de qué aquí cuando quizás el médico en nuestra casa, el médico en el hospital nos dicen hasta aquí llegamos, ya no podemos hacer más nada? Ya lo humanamente posible, las cosas que estudiamos quizás por año, pudimos llegar hasta este cierto punto y solamente un milagro puede salvarlo. ¿Sabe que muchas veces he ido a terapias intensivas a orar por gente donde los mismos médicos le han dicho, si conoce a alguien, algún pastor o alguien que pueda venir a orar acá en la terapia intensiva, porque solamente un milagro los puede salvar? Es que allí es donde la ciencia reconoce que tiene un límite, que nos puede ayudar pero no puede hacer un milagro. Porque quiero decirle que el único que puede hacer un milagro es Jesús, es Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque lo he experimentado. Hace unos años atrás, en el año 2006, 2 de junio, 4 de la mañana, mi esposa le dio una hemorragia grandísima. Silvana estuvo en embarazo 8 meses con placenta previa. Seguramente las mujeres van a entender de lo que yo hablo. Y la mandaron a hacer reposo absoluto. Nos tuvimos que mudar, irnos a vivir a la casa de mi suegra, porque Silvana no se tenía que ni mover, no podía cocinar, no podía hacer nada. Era de la cama al baño o estar sentada en la cocina, no podía hacer absolutamente nada. Yo recuerdo que venía de trabajar y tenía que sentarla en una silla en el baño, y me acuerdo que la bañaba yo, no se podía ni agachar. Tenía que secarla, obviamente mi suegra me ayudaba.
tenía que cambiarla y teníamos todas las precauciones que los médicos nos habían dicho. Pero aún así, el 2 de junio del año 2006, a las 4 de la mañana, estábamos durmiendo, siento la cama mojada. Y cuando siento la cama mojada, le digo, gorda, ¿rompiste bolsa? No sé, la verdad que no sé, estábamos en el oscuro. Y ahí prendo la luz, y cuando prendo la luz, solo lo único que veo que es un charco enorme de sangre en todo el colchón. Ella dormida le había agarrado una hemorragia. Vinimos, imagínense lo que fue esa situación, desesperante. Porque hay situaciones que son desesperantes, ¿sí o no? Hay situaciones que no sabes qué hacer en ese momento. Eso fue lo que nos tocó como familia. Y recuerdo agarrar el auto, un Peugeot 504 que tenía mi suegro, cargarla y con mi suegra venir, no sé cuánto, en qué momento de la madrugada. Doy gracias a Dios que no había muchos vehículos ese horario, y llegar acá al lado del sanatorio francés. Y los médicos corrían, ahí nomás la buscaron, la sacaron, la llevaron al cuarto piso, comenzaron a hacerle todas las clases de estudio y que esto, que aquello, a que los médicos nos dicen no hay latido ni del bebé ni de la placenta, no hay absolutamente nada. Silvana comenzó a gritar, comenzó a llorar. ¿Se imaginan lo que era eso? Y yo estaba ahí como en tercera persona apoyándola, y escuchar Silvana gritar no, 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 y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. La pasaron a la sala de cirugía sin sacarle los aros, sin nada, fue todo tan rápido. Pero recuerdo que ahí doblé mis rodillas en las escaleras del sanatorio francés, aquí en el 5º piso, entre el 4º y el 5º piso, y lo único que me quedó fue clamar ¿a quién? A Dios. Estaba solo. Lloraba y gritaba y clamaba como un niño pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Por eso si vos estás en una situación desesperante te puedo entender, porque yo estuve en esa situación y lo único que me quedó fue buscar ¿a quién? A Dios. Y entre que estaba de rodillas orando, pidiéndole a Dios que hiciera un milagro, que le salvara la vida a mi hija, mientras estaba llorando, me levanté después de orar, habrá estado no sé cuántos minutos orando en ese lugar, y cuando salgo veía que los médicos corrían, que esto, que aquello, a lo que veo que una enfermera me llama, me dice, papá, venga. Y cuando voy, abre unas sabanitas toda blanca, todo lleno de sangre, y cuando la abre, yo no sabía con quién me iba a encontrar. Y cuando la abre a la sabanita, le veo los piecitos a mi hija Valentina, mi hija del medio, por eso se llama Valentina del Milagro. Vi que que Dios había hecho un ¿qué? Por eso usted piensa que yo no creo en los milagros. Yo creo en los milagros. ¿Sabe por qué? Porque lo experimenté en medio de mi necesidad a un milagro. Cada vez que la veo a mi hija, cada vez que celebramos un año de vida, cada vez que la veo en casa, que estudia, etcétera, etcétera. Cuando la veo, ¿sabe? Nadie me puede negar de que Dios no hace milagro. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi casa tengo un milagro de parte de Dios. Y hoy puedo testificar que cuando uno pone su fe y su confianza en Dios, Dios puede hacer ese milagro que vos estás esperando. Por eso no sé qué necesidad has traído en esta tarde, pero si le crees a Dios, Dios lo puede hacer. Ay, aplaudirlo a Dios si lo vas a aplaudir. Por eso cuando vamos a la Biblia, mire, acompáñeme, ahí San Marcos capítulo 10, versículo 46, no sé si lo tiene. Tiene como título: el ciego Bartimeo recibe la vista. Si me puedes dar un poquito más de retorno te voy a agradecer, Alex. El ciego Bartimeo recibe, ¿qué? Dice la palabra, la vista. Dice la palabra de Dios, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué hacía este ciego? Mendigaba. Mendigaba. Y oyendo que era Jesús Nazareno el que pasaba por allí, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús,
deteniéndose, diga conmigo, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús ahora en el camino. Cuando vemos esta historia, es una historia que me apasiona mucho. Por ver la historia de este hombre, este ciego llamado Bartimeo, un hombre que la Biblia no da muchos detalles, pero sí algunos detalles que la Biblia da, que nos muestra que es un hombre que quería recobrar la vista. Un hombre con necesidad. Un hombre que estaba junto al camino mendigando y lo ponían en ese lugar para que cuando la gente pasara por la calle y viajara hacia Jerusalén o viajara a otra ciudad, él lo que hacía es estar pidiendo en ese lugar limosnas. A esos ciegos sí los identificaba muy fácilmente porque se le ponía una capa y una túnica, y esa capa y una túnica y esa túnica que ellos tenían, cuando la gente lo miraban, se daban cuenta que era una persona que tenía una discapacidad. Ahora imagínense este hombre. Algunos comentaristas bíblicos dicen que quizá este hombre puede haber nacido ciego de nacimiento, pero otros comentaristas bíblicos dicen que este hombre puede ser que veía por un tiempo, pero quizás lo perdió. No sabemos si este hombre perdió la vista por cuestiones de diabetes, no sabemos si tuvo un accidente, no lo sabemos, pero yo quiero quedarme con esa opinión de ese comentarista que dice que le pidió a Jesús que recobre la vista. Quizás en algún momento este hombre podía ver naturalmente. Ahora este hombre ciego no solamente cargaba con esa condición que él tenía, que no era fácil levantarse todos los días a mendigar, sino que cargaba también con el juicio y la señalación de la gente, porque cuando se veía una persona ciega en aquel tiempo, se creía que esa persona estaba maldita, que algo había hecho, por eso estaba con esa condición. Estoy viendo ahora la temporada 4 de la serie de Chosen. No sé cuánto la están viendo, ¿sí? Y me encanta porque justamente Jesús va a hacer un milagro en otro ciego. Y ahí comienzan a disputar los que están en ese lugar. Y comienzan a preguntarle: ¿por qué este ciego está así? ¿Pecó este para que esté así o pecaron sus padres? Claro, porque sabía que esa condición podía ser por una maldición generacional. Algo sus padres habrán hecho para que hoy estén viviendo esto. O quizás algo él habrá hecho para que hoy esté viviendo esto. Es que hay situaciones en la vida que quizás podemos estar viviendo porque quizás hemos hecho algo malo. Pero a veces hay situaciones que vienen a nuestra vida y llegan a nuestra casa y entran a nuestra casa sin pedir permiso. A lo que le contesta Jesús: no, es que no pecó nadie, no pecó ni este ni su padre para que él esté así, sino que él está así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en su vida y este ciego pueda recibir un milagro. Jesús escupe en tierra, pone lodo en el ciego, en otro ciego pone lodo y dice que cuando le hace lavar el rostro, dice que automáticamente comienza a ver y un milagro acontece. Ahora imagínense para estos ciegos lo que era cargar no solamente con la condición que llevaba, sino también con el señalamiento de la gente. Es que la gente muchas veces no tiene misericordia, ¿sí o no? Muchas veces la gente, en vez de sacarte del pozo, a veces con sus palabras pareciera que te tiran más tierra. ¿No le ha pasado? Porque es más fácil a la gente juzgar tu condición. Ay, si perdiste tu matrimonio, algo habrás hecho, te lo mereces. ¿No dice así la gente? Si quizás estás con problemas de droga, ojalá no te mueras. ¿No dice así la gente? ¿No dice la gente que eres la oveja negra de la familia? ¿No dice la gente muchas veces cosas malas, aun cuando quizás te ven sufriendo en esa condición? Pero quiero decirte que el Dios que nosotros tenemos no tiene un dedo señalador, sino que tiene una mano extendida para levantarte del pozo que quizá hoy te encuentras y para decirle: levántate, porque el suelo no es tu lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te va a levantar en esta tarde. Ay, aplaudirlo a Dios y lo vas a aplaudir en esta tarde. Por eso le puse como título a este mensaje: el suelo no es tu lugar.
Decirle al que está a tu lado, el suelo no es tu lugar. No es tu lugar. Quizá hay situaciones que te ha tocado vivir este tiempo que te han hecho tirar al suelo. Hoy quiero decirte en esta tarde, Jesús te va a levantar. Vuelvo a decirlo, Jesús te va a levantar. Ahora la ceguera a Bartimeo no solo lo ponía en esa condición de juicio ante la sociedad, sino también le imposibilitaba disfrutar de la vida misma. Imagínate ciego. Sus días eran todos los días iguales. Quizá ya hasta se había cansado de la rutina, de quizá escuchar y ver a la gente, quizá ver a la gente, no, escuchar a la gente sonreír. Y lamentablemente él no poder disfrutar de eso. Sabes que hay gente que hoy día está viendo, pero tampoco disfruta de la vida. ¿Cuánta gente hoy camina por este mundo sin disfrutar de la vida misma? Por los mismos problemas que le están quitando la paz, por las pérdidas que les ha tocado vivir en este tiempo, y no se pueden levantar y están sumergidos en una depresión, sumergidos en la tristeza, sumergidos en la amargura, y piensan que su vida no tiene ninguna clase de sentido y pierden. Bartimeo no había perdido solamente la vista, sino hasta había perdido las ganas de vivir. Es que todos en algún momento perdemos en la vida. Todos. Bartimeo quizás había perdido el privilegio de poder ver a su familia. Quizás ya no podía ver a sus hijos al rostro, ya no podía ver a su esposa, ya no podía disfrutar de los quehaceres o la vida cotidiana que quizás él tenía. La había perdido. Quizás había perdido la dignidad de tener un trabajo digno y ahora lo único que le tocaba era mendigar. Se sentía una persona inútil. Sentía que no podía lograr nada. Ya había perdido la capacidad de tener las ganas de soñar con un futuro totalmente diferente. Ya no podía proyectar en su vida porque todos los días su vida era oscuro. Así vive la gente hoy. Y aún gente que quizá no tiene esa incapacidad de ser ciego. Aún gente que está viendo porque los problemas que quizás hoy la vida les ha presentado, les ha hecho perder las ganas de soñar. Es que todo en la vida podemos pasar por momentos como este, momentos de pérdida. Quizás todo era felicidad y todo era gozo en tu casa, hasta que quizás te tocó perder tu familia. Quizás los errores, las malas decisiones. Quizá un día llegaste y tu esposa ya no estaba en tu casa, tu esposo no estaba en tu casa. Quizá hoy hasta tus hijos te dan la espalda por los errores que hemos cometido. Y te lo digo con total autoridad, porque yo llegué así al Señor. Y a veces todos en la vida perdemos. Quizá todo es gozo y algarabía mientras la salud está en casa. Pero ¿qué cuando se comienza a perder la salud y la enfermedad comienza a golpear la puerta de nuestra casa? Viene un diagnóstico que no esperábamos. Quizá pensábamos que era un dolor común y corriente, pero vas al médico y te dijeron que hay tumores y que no son benignos, sino que son malignos. Y claro, ya ahora la atmósfera de casa se cambia. Perdimos la salud. Te dice que tenés un cáncer de próstata, que ya los médicos no pueden hacer nada. Te dicen que hay una enfermedad terminal y pareciera que el mundo se nos viene abajo. Claro, todo es fácil y todo es lindo mientras hay trabajo, pero es que aquí cuando quizás estás en un trabajo normal, formal, pero llegas a tu casa y cuando llegas a tu casa abrís el buzón de tu casa y tenés un telegrama de despido y decís, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Qué les voy a dar de comer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Pérdidas. A veces pareciera que todo está bien y no necesitamos a Dios hasta que llega alguna pérdida familiar y pareciera que perdemos las ganas de vivir. Tocó partir a alguien con el Señor, fue su tiempo. Y nos sumergimos en el dolor, en la tristeza, en la amargura. Y pareciera que eso gobierna nuestras emociones, nuestro corazón. Y ya no le encontramos sentido a la vida. Ya pareciera que no tenemos ganas de vivir.
Quizá tenemos tanta gente alrededor que nos gustaría ver feliz, pero no hemos sumergido en esa oscuridad del dolor por la pérdida de ese ser amado. Y sin darnos cuenta caemos en una profunda depresión, tristeza, que quizás tenemos que acudir quizá a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra para poder depender de una pastilla, para poder conciliar quizás aunque sea un poquito de paz. Pérdidas. Es que todos en algún momento tenemos pérdidas. Qué triste cuando perdemos la paz en nuestra casa y ya no podemos conciliar el sueño porque los problemas nos agobian. ¿Sabe la cantidad de gente que no puede apoyar la cabeza por la noche en su almohada y poder dormir tranquilo? Porque cuando apoya su cabeza, lo único que hace su cabeza es pensar cómo lo voy a hacer, cómo voy a salir de este pozo, cómo voy a salir de esta situación. Lo he vivido. Cuando no tenía a Dios vivía de esa manera. Y pensaba que la noche, la salida y cuántas cosas más que este mundo puede ofrecer, te puede dar aunque sea despejarte un momento y darte una pequeña paz que es insignificante, que es inservible. Porque aun cuando llegamos a nuestra casa y realmente nos damos cuenta de la realidad que tenemos, ¿sabe qué? La paz se va. Todos vivimos pérdidas. Qué triste cuando quizás uno vive la pérdida de la libertad en su vida, cuando comienza a ser esclavo de una adicción. Cuando muchas veces por tener un poco de paz buscamos como salida la droga, la cocaína, la marihuana, el alcohol, los vicios y cuántas cosas más, la ludopatía, el juego para estar por lo menos, aunque sea por un momento feliz, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Es que todos en algún momento sufrimos pérdida. Y sabe que esas pérdidas solamente un milagro de Dios las puede restituir. Solamente un milagro de Dios no las puedes devolver. Solamente un milagro de Dios te puede devolver la sanidad. Solamente un milagro de Dios te puede restituir tu familia. Solamente un milagro de Dios te puede sacar de la depresión, te puede sacar de la tristeza, te puede devolver de la salud. Y cuando uno pone su fe y su confianza en Dios, Dios te va a restituir aún lo que has perdido. Aún lo que has perdido, Dios te lo va a dar. Porque Él no se puede negar a alguien que tiene fe en medio de su necesidad. Por eso usted y yo tenemos que tener fe. Diga conmigo fe. Porque es lo que tuvo Bartimeo en medio de su condición. Bartimeo vio en Jesús la oportunidad de poder cambiar la historia de su vida y recibir un milagro. Usted que está por primera vez en este lugar, usted debe entender que no es una casualidad que esté aquí usted. Usted está aquí porque hoy tiene la oportunidad de que la historia de su vida y de sus generaciones cambien para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso estamos en este lugar. Bartimeo dice la palabra en el verso 49. Dice entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamó al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Sabe lo que me impacta de esto? Es que la fe de Bartimeo lo hizo detener a Jesús. Escuche, no fue la necesidad, no fue la ceguera. Yo me pongo a imaginar, ¿usted cree que Jesús no lo habrá visto? Pero cuando el Bartimeo escuchaba, ¿sabe que uno de los sentidos que más desarrollado tiene una persona no vidente, ¿sabe qué es lo que es? El oído. Y quizás habrá escuchado el nombre de Jesús, de mucha gente que estaba alrededor gritándole. Y habrá dicho Bartimeo: esta es mi oportunidad. Y dice que comenzó a clamar. Escuche, no oraba, clamaba. ¿Sabe que no es lo mismo orar que clamar? Orar, uno puede orar, pasar un tiempo de oración, dar gracias a Dios, dar gracias por los alimentos. Pero clamar habla de la desesperación del corazón. Por eso quizás en esta tarde muchos van a orar, pero quizás otros van a clamar. Porque quizás las condiciones no son las mismas. Cuando a mí me tocó clamar por mi hija, no oraba, clamaba. ¿Sabe que en este altar yo he visto mucha gente clamar? A los gritos.
porque la situación que estaban viviendo era apremiante. Y sabían que solamente un milagro los podía ayudar. Es que cuando vos clamás a Dios, vos podés hacer detener a Jesús y que Él puede escuchar tu necesidad. Dice que Bartimeo clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que la gente que estaba alrededor le decía: cállate, cállate, no molestes al maestro. Dice que lo hacían callar. Y dice que Bartimeo clamaba ¿qué? Más, dice la palabra. Es que siempre vas a tener a tu alrededor gente que va a querer hacer callar tu fe. Gente que te va a decir: ¿para qué vas a ir a esa iglesia? ¿Para qué te vas a ir a meter con esos locos? No sabes que ahí todo está pagado. Los testimonios que dicen son mentiras. Es que siempre va a haber gente que quiere callar tu fe. Pero si tú tienes una fe determinante y te determinas a buscar el milagro que solamente Dios te puede dar y no te callas, te puedo asegurar que vas a hacer detener a Jesús y Él te va a decir: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te restaure? ¿Quieres que te bendiga? Y Él lo va a hacer. Ay, aplaudirlo a Dios y lo vas a aplaudir en esta hora. Ahora dice la Biblia que este hombre, Bartimeo, clamó con fe. ¿Con qué clamó? Esta es mi oportunidad. Es que el clamor de Bartimeo no solo era desesperación, sino que iba acompañado de fe. La fe es clave para recibir milagros. Yo cuando doblé mi rodilla no doblé y hice una mera oración. Yo hice una oración confiando que Dios me podía responder. Porque creo lo que dice la palabra. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Mire lo que dijo Jesús, no lo busque. San Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. No dice todo lo que pidieres en oración, lo recibiré. Sino dice todo lo que pidieres creyendo. Es que la fe es importante para Jesús. Escuche, no mueve la mano de Jesús, ni tampoco se mueve el reino de Dios por nuestra necesidad, sino que lo que mueve la mano de Dios en medio de nuestra necesidad es nuestra fe. Por eso Jesús vio la fe de este hombre, Bartimeo, que clamaba, y aun cuando lo querían hacer callar, él clamaba cada vez que, y Jesús se detuvo. ¿Se imagina la cantidad de gente que gritaba alrededor de Jesús? Pero nadie gritaba como Bartimeo, porque Bartimeo lo hacía con fe. Y Jesús se detiene y le dice: ¿quién está gritando allá? Un ciego que está junto al camino. Y le dice a sus discípulos: vayan y díganle que yo lo llamo. Sus discípulos van ahora y le dice: levántate, ten confianza, el maestro te llama. ¿Cuánto le gustaría recibir esa palabra esta tarde? Levántate del suelo, ten confianza, el maestro te llama para que recibas ese milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué hermoso. Y Bartimeo se levantó. ¿Qué hizo Bartimeo? Se levantó y arrojó su capa. ¿Sabe que dejar la capa era una actitud de fe para Bartimeo? Dejar su capa era decir: no voy a volver más a este lugar, porque mi lugar no es el suelo, mi lugar no es junto al camino, mi lugar es caminar con Jesús. Por eso, ¿por qué se cree que hay tantas personas en este lugar? Miles de personas vienen a la catedral. ¿Sabes por qué? Porque un día estuvimos mendigando junto al camino, pero un día nos encontramos con Jesús y Jesús ha hecho un milagro en nuestra vida, y ahora ya no estamos más junto al camino, si ahora nosotros caminamos con el Señor de los milagros y vivimos de milagros en milagros, porque aquel que se atreva a dejar la capa, porque aquel que se levanta y se atreva a dejar la túnica, siempre va a recibir un milagro de parte de Dios. Y Bartimeo se levantó. Por eso no es lo mismo, hermano, hermana, por eso no es lo mismo cuando el pastor hace el llamado al altar, que usted se quede en la silla, a que venga a este lugar. No es lo mismo. Levantarse y venir al altar es una actitud de fe. ¿Es una actitud de qué? De fe. Y la Biblia dice que la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Cuando yo vengo al altar, yo recuerdo cuando yo venía a orar por mi matrimonio, que estaba re mal, quebrado. Y me sentaba allá al último, porque vio que dice el pastor que quienes se sientan al último
Los pecadores. Ahí me sentaba yo, allá atrás. Pero cada vez que el pastor hacía el llamado para orar por las necesidades, yo salía de mi silla y venía solo a este lugar. Y venía y oraba por mi casa y oraba por mi familia. Porque yo creía que mi fe puesta en Dios podía hacer que todo lo que estaba viviendo, Dios lo transformara. Ahora, cuando Jesús lo manda a llamar, Él arroja la capa. Y la capa en aquel tiempo representaba protección y refugio para un ciego. Tenerla siempre sobre él tenía que ver que era la única condición que tenía y se debía acostumbrar a ella. ¿Escuchó muchas veces lo que dice la gente? Y bueno, es lo que me toca vivir. Y sabe lo triste, que a veces hay mucha gente que se acostumbra. Se acostumbra a la enfermedad. Se acostumbra a estar mal en su matrimonio. Se acostumbra a la tristeza, se acostumbra a la depresión, se acostumbra a los ataques de pánico, se acostumbra a los ataques de ansiedad, se acostumbra a ser esclavo de las drogas. Tristemente, mucha gente se acostumbra. Este hombre dijo: no me voy a acostumbrar a esto, porque el suelo no es mi lugar. Y enseguida tiró ¿qué? ¿Qué tiró? La capa. Hay personas que llevan capas sobre sus espaldas y piensan que siempre va a ser su condición. A veces la capa de la enfermedad, a veces la capa de la ansiedad, a veces la capa de los ataques de pánico, a veces la capa de la tristeza, a veces la capa de la depresión, a veces la capa de no tener ganas de vivir, a veces la capa de las adicciones, a veces la capa de que en su casa haya violencia, en su familia, en su hogar, a veces la capa de falta de paz en su vida. Llevan esas capas. Pero cuando Jesús te llama a recibir un milagro, esa capa la tenés que arrojar y tenés que decir: esa no es mi condición, porque lo que Dios tiene preparado para mí es mucho más grande que esta capa que hoy tengo, que quizás la vengo arrastrando por semana, que quizás la vengo arrastrando por meses, que quizás la vengo arrastrando por años. Porque cuando te encuentras con Jesús, tienes que poner fe y dejar esa capa y levantarte y decirle: hoy se termina la enfermedad, hoy se termina el problema del matrimonio, hoy se terminan los problemas de adicciones, porque Jesús hace un milagro en mi vida. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por eso en la catedral vienen miles de personas, porque un día estuvimos simbólicamente mendigando. ¿Y sabes por qué te podemos decir que Jesús hace milagros? Porque un día estuvimos como Bartimeo. Y hoy, cada vez que ves a hombres y mujeres sirviendo en este lugar, te puedo asegurar que todos tenemos un testimonio de milagros para decirte que con Dios se puede. ¿Cuántos dicen amén? Contaba en la célula en estos días, y cierro con esto, y está la música. Contaba en estos días, una de nuestros hermanos de la comunidad de los hermanos gitanos, que hoy están aquí presentes. Una hermana vino y se vino y nos contó en este lugar, en el altar: sabe que yo no podía tener hijos, era imposible que yo tuviera hijos, pero ¿sabe qué? Vine a orar aquí a este lugar y venía cada tarde a pedirle a Dios que hiciera un ¿qué? Un milagro. ¿Y sabe qué? Hoy quiero presentarle, y nos presentó a su bebé. Hoy, cuando ve usted esta bebé, ¿sabe que lo que está viendo? Un milagro. Si no me equivoco, creo que la bebé se llama Rubí, me parece. La mamá se llama Rubí, creo que ella se llama Esmeralda. Estefanía se llama la nenita. Ahora de acuerdo. Ahí me están dando fe los hermanos. La madre se llama Rubí. Me contaba: pastor, usted sabe, cuando venía a este lugar, no sé qué problema tenía en su útero, no sé los problemas que tenía una casa, era imposible tener un hijo. Pero sabe que cuando ve ahora a Estefanía, la vea que le veía a la bebé mirando y abría los ojitos, dice: cuando usted la ve, ella sabe que está viendo un milagro, porque no me conformé a mi condición, porque me levanté en fe y creí que lo que no podía hacer la ciencia lo podía hacer Dios. ¿Sabe que cuando yo veo eso digo: nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es fiel, y el suelo no es tu lugar? ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero exaltar la vida de mis hermanos y la fe de la comunidad gitana. En estos días me pasaba en el parte médico. ¿Cuántos se acuerdan que orábamos por Alexis?
¿Se acuerdan que orábamos por Alexis? Me pasa en el parte médico que Alexis ya no tiene ninguna clase de leucemia, sino que él está sano para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí se alaba y se adora a un Dios que hace milagros. Ay, ponete de pie en esta tarde. Por eso hay que levantarse. Pero ¿sabe qué veía de mis hermanos gitanos? ¿Sabe qué veía? Todas las tardes de milagros orando tirados en el piso acá en este lugar. Y muchas veces no los veía orar. ¿Sabe qué los veía? Clamar a Dios. Desesperados. Porque sabían que la ciencia tiene un límite. Pero en este lugar se predica un Dios ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que para Él nada es imposible. Pero ¿sabe qué me encanta de ellos? Que no se rindieron ante un diagnóstico, sino que le creyeron a Dios. No se acostumbraron a decir, bueno, y esto es lo que nos toca. No, Jesús lo puede revertir. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no te acostumbres a la enfermedad, porque tienes un Jehová Rafa, que significa Dios sanador, y Él te puede sanar en esta tarde si viniste enfermo. No te acostumbres a la depresión, a la tristeza, a sumergirte en ese valle de oscuridad y de muerte, porque Él puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo, y Él puede ser tu consuelo si hoy estás triste. No te acostumbres a ver tu familia hoy destruida, tu casa dividida, porque Él te la puede restaurar. Quizás perdiste tu familia y dice la palabra que todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón te robó, Él te lo puede devolver. Pero hoy se necesita fe para eso. ¿Cuántos tienen fe en esta tarde? Y si hoy tienes fe, ahí cerrá tus ojos y ahí comenzá a clamar y poné a Dios tu necesidad. Ahí en el lugar donde estás, comenzá a orar. Decirle, Señor, tengo esta necesidad, ayúdame. Como hizo Bartimeo, clama. Dile, Señor, ayúdame, estoy desesperado. Estoy desesperada por mi condición. Quizás te sentí que no das más. Quizás en esta tarde haya gente que ha perdido hasta las ganas de vivir. Y quizás ha pensado que la muerte es la solución. Hoy quiero decirte que la muerte no es la solución. La solución es Cristo. Hoy estas palabras es para una mujer. La solución es Cristo. Y mujer, no vas a morir, sino que vas a vivir para contar las grandezas que Dios va a hacer en tu vida. Por eso levántate, varón, levántate en esta tarde. Hoy levántate en fe. Quizás lo intentaste a tu manera un montón de veces, pero hoy intentarlo con Jesús, porque Jesús le respuesta tu necesidad. Ya no busques a través del alcohol, ya no busques a través de la noche, ya no busques a través de la droga, ya no busques a través de aquellas cosas que te dan una felicidad momentánea, sino que